Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional Despertar con Hechos. Hoy es un gusto poder compartir esta pequeña porción de la palabra. Recordemos que estamos hablando acerca de las llaves del reino, de las bienaventuranzas, de aquel sermón del monte que Jesucristo predicó y nos dejó en cada versículo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, nos dejó verdades importantes y fundamentales. En esta oportunidad quiero compartirles San Mateo capítulo 5 versículo 4. La palabra del Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En otras palabras, lo que está diciendo este versículo es: felices son los afligidos. Y si nosotros vamos y leemos la palabra de Dios, y la leemos con la mente natural, con la mente humana, uno podría decir: esto es ilógico, esto no tiene razón de ser. ¿Cómo así que felices son los afligidos? Esto es una contradicción. Pues déjame decirte que la palabra del Señor, cuando vamos con el Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre, entonces es ahí donde podemos entender con claridad ¿qué es lo que el Padre nos quiere enseñar y qué es lo que nos quiere decir? Muy bien, así que yo te pido que vamos a entender esta porción de la palabra en el Espíritu, no bajo nuestros razonamientos ni nuestros argumentos, sino con la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando dice aquí, felices son los afligidos, nos está diciendo aquí que para lo natural podríamos decir que felices son los que están felices. Eso es lógico y eso está bien. Pero aquí no se trata de, cuando dice felices son los afligidos, no se trata de una aflicción que produce muerte, no se trata de una aflicción pecaminosa que va en contra o es enemiga de la bendición. No se trata de la tristeza del mundo, no se trata de esa aflicción, de ese desespero que produce una deuda, que produce una enfermedad o que produce una crisis económica. No se trata de esa aflicción y no quiere el Señor que estemos obviamente afligidos por esas cosas, porque en el Señor siempre habrá una solución y una respuesta. Esa clase de aflicción es esa aflicción que produce muerte y que va en contra de la bendición de Dios. En el segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos claramente cómo el Señor nos explica y nos da a entender que hay una aflicción, hay una tristeza que produce ¿qué? Salvación, porque es esa tristeza y esa aflicción que produce arrepentimiento. Pero también el Señor pone claridad y dice: y no es como la tristeza del mundo que produce muerte. Muy bien, entonces te voy a explicar de 3 maneras cuál es esa tristeza de la que está hablando aquí en esta bienaventuranza, en esta llave del reino. Te voy a explicar cuál es esa tristeza que produce felicidad, esa tristeza que es para felicidad. Primero, la tristeza del penitente. ¿Qué quiere decir esto? Así como lo leíamos en 2 Corintios 7:10, es esa tristeza de aquel hombre que es pecador y que reconoce su condición de pecado. Si tú eres creyente, tú comprenderás cuál es esa tristeza y cuál es esa aflicción cuando hemos pecado, cuando fallamos al Señor y sabemos que hicimos mal, y entonces ahí es donde se aflige nuestro corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno. Y cuando viene esa aflicción, esa tristeza, entonces eso es lo que me lleva al arrepentimiento, es decir, yo no quiero seguir pecando, yo no quiero seguir haciendo daño, yo no quiero ofender más el nombre del Señor. Y entonces esa tristeza, esa aflicción por ese pecado que yo cometo o que yo cometí, entonces me lleva al arrepentimiento. Lamentaciones capítulo 3 versículo 39 dice: ¿de qué se lamentará el hombre?
el hombre debe lamentarse en su pecado. Entonces debe haber un lamento, una tristeza cada vez que pecamos, ofendemos el nombre de Dios. Porque cuando eso sucede, entonces también nos lleva al ¿qué? Al arrepentimiento. Dice, porque esa tristeza es la que produce arrepentimiento para salvación. La segunda clase de tristeza que nos lleva a la felicidad es aquella en donde la persona se lamenta. Ahora, no por sus pecados, sino por los pecados ajenos, es decir, por la condición pecaminosa en la que se encuentran los demás, y eso es por amor a Dios y al prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo veo, por ejemplo, que nuestro departamento, Antioquia, que nuestra nación Colombia está llena de pecado, y eso es lo que me lleva a orar, a pedir que haya arrepentimiento, a pedir que haya salvación. La tristeza, la aflicción que cuando nosotros como líderes y estamos encargados de pastorear un rebaño, decimos y miramos la condición de ese pueblo en la que viven, el pecado en el que están, no nos lleva a juzgarlos, no nos lleva a condenarlos, sino esa tristeza y ese dolor por esa persona que está perdida, que está en el pecado, y entonces nos lleva a orar por ellos, a interceder, a clamar para que venga un arrepentimiento sobre sus vidas, a pedirle al Señor que sane esa vida, ese corazón de su pecado. Dice la palabra del Señor que Él sanará la tierra, pero cuando haya ¿qué? Arrepentimiento. Entonces ahí cuando yo me aflijo y digo, Señor, tanto pecado, tanta maldad, y levanto una oración, levanto un clamor, y eso me produce entonces ir a predicarles, ir a evangelizarles, y entonces eso es lo que llevará a mi hermano, a mi prójimo, a ese pueblo que estoy pastoreando, lo llevará al arrepentimiento. Pero todo empezó porque me dolió a mí ver el pecado de otros, pero repito, no para condenarlo, no para juzgarlo, sino para llevarlo también al arrepentimiento. A través de mi oración y de mi intercesión por él o por ella, o por ellos, lo llevo al arrepentimiento, ¿de acuerdo? Y hay una tercera tristeza que nos produce posteriormente felicidad, y es aquella tristeza que se duele de las aflicciones de los otros, cuando no hay indiferencia ante la situación o la condición que está pasando aquel familiar, aquel amigo, aquella persona del barrio, el pueblo. Vuelvo y repito que yo estoy pastoreando, cuando no hay indiferencia, sino que al contrario, me duele la condición en la que viven, me duele que si están pasando por alguna necesidad, alguna aflicción, entonces ahí yo siento tristeza, siento dolor, y eso vuelve y me levanta a mí en oración y en clamor por esa persona que está afligida, y entonces esa tristeza es la que produce felicidad. Entonces te voy a explicar cómo así que produce felicidad. Ya te enseñé, ya conocimos cuál es esa tristeza, esa bendita tristeza que produce felicidad. Hay tres. Entonces la tristeza por mi pecado, mi lamento por mi pecado, la tristeza que siento por el pecado de otros, y eso me lleva a interceder y a clamar por ellos, y también la tristeza que percibo, que siento a causa de la aflicción que está pasando otra persona, y eso también me lleva a orar y a clamar por ellos. Ahora, dice ahí entonces, bienaventurados los que lloran, pero no se queda con eso, sino que dice, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Mire qué maravilloso eso, qué espectacular cuando el Señor complementa esta bienaventuranza diciendo, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué quiere decir? Que la luz está sembrada para ellos, para los que se afligen por su pecado, por el pecado de otros o por la aflicción de otros, que para ellos hay una luz que está sembrada, y que en el cielo recibirán consolación.
Así como le sucedió a aquel pobre Lázaro, aquella parábola que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, donde está el hombre rico, donde vivió en sus placeres, en sus riquezas, pero a la par de él había un pobre y que estaba enfermo y con llagas y se lamentaba. Pero ¿qué sucedió? Los dos murieron, el uno fue llevado al cielo y el otro dice que fue llevado al Seol. Uno fue llevado al seno de Abraham y dice que ahí él estaba recibiendo alegría, regocijo, todo lo que vivió, esa tristeza y ese dolor que vivió allí en la tierra, al ser llevado al seno de Abraham, estaba en una condición mucho mejor, porque estaba mostrando una vida digna, una vida que era apropiada para que fuera al cielo. Reconocía que él era, que Jesucristo era su Salvador. De la misma manera en nosotros, cuando estamos, nos sentimos en esa clase de aflicción que te mencioné anteriormente, no te preocupes, tú estás garantizando tu entrada al cielo, porque entonces cuando te arrepientes de tu pecado, eso quiere decir que estás abriendo las puertas para la salvación de tu vida, y si es de tu vida, también los de tu casa. ¿Y cuál sería la mayor recompensa? Ir al cielo. Esa es la máxima recompensa que podemos nosotros recibir. Y es ahí, Apocalipsis 21 dice que es ahí donde el Señor enjugará toda lágrima. ¿No te parece maravilloso? Así que ese lamento, esa tristeza que percibimos es momentánea aquí en la tierra, porque nos espera una eternidad de regocijo con el Señor. Recuerda que esas lágrimas, esa aflicción que has percibido a causa, vuelvo y repito, el pecado tuyo, el pecado de otros, la aflicción de otros, eso es momentáneo, porque tendrás una cosecha de regocijo. Lo que siembras con lágrimas, lo vas a cosechar, y vas a cosechar con regocijo. El Salmo capítulo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que, querido consiervo que me escuchas en esta oportunidad, y el pastorear la grey, el alimentar un pueblo ha traído aflicción, ha traído tristeza. El ver el pecado de esta nación ha traído aflicción a tu corazón. No te preocupes, recuerda que hay una bienaventuranza para ti. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Veremos el resultado de esa aflicción, de esa tristeza, a causa del pecado que miramos en otros, a causa de la maldad de otros, porque eso ha levantado en nosotros un clamor por ese pueblo, por esta nación. Y la palabra de Dios dice que cuando esto ocurre, estamos nosotros garantizados para ir al cielo, y es ahí el lugar de regocijo, y es el lugar donde estaremos completamente felices. Pero no te preocupes, dirás entonces en la tierra y mientras esté aquí estaré todo el tiempo lamentándome, estaré todo el tiempo triste. No, porque recuerda que toda oración trae fruto. Cuando oramos con fe y pedimos con fe, toda esa oración trae una recompensa, tiene una respuesta. Así que si has estado orando por la conversión de tus familiares, has estado orando por la conversión de ese pueblo que pastoreas, no te preocupes, el Señor responde a ese clamor, a esas lágrimas, a ese lamento que has levantado a causa del pecado de otros. Pero también cuando te has lamentado por tu pecado, recuerda que eso también produce regocijo cuando tú ves que tú ya no pecas, que ya no cometes el mismo error y que estás caminando en santidad. Eso también produce regocijo. Así que ya sabes, no camines en la tristeza del mundo, porque esa produce muerte. Camina en esa tristeza de la que nos está hablando el Señor. Laméntate por tu pecado, y entonces cuando te lamentes por tu pecado vas a proceder al arrepentimiento, y es ahí donde empiezas a disfrutar
disfrutar del gozo y de la consolación que el Señor y el Padre nos puede dar. Así que levanta tus manos en estos momentos, y si hay un pecado que te está acusando, que te ha robado el gozo y la tranquilidad, este es el momento para que le digas: Señor, perdona mi pecado, perdona porque te he fallado, perdona porque te he ofendido, perdóname, Señor, perdona el pecado de mi familia, perdona el pecado del pueblo que estoy pastoreando, perdona, Señor, el pecado de este departamento de Antioquia, perdona, Señor, el pecado de Colombia, perdona tanta maldad, y hoy lávanos con tu sangre preciosa, amado Dios, y que toda esta nación proceda al arrepentimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo toda persona que hoy recibe este mensaje. Tus lágrimas, las que has derramado a causa de la maldad de esta nación, a causa del pecado de tu familia, esas lágrimas no han caído en tierra. Esas lágrimas que toda mamá ha derramado clamando por la conversión de sus hijos, no te preocupes, recibes consolación ahora, porque hay una promesa de parte del Señor, y es que serás salva tú y toda tu casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, porque hoy recibimos consolación a través de esta bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso es entonces, mire, entender la palabra con la guianza del Espíritu Santo. Yo te animo a que sigas conectado en la sintonía de estos devocionales. Estamos hablando de un tema maravilloso, las bienaventuranzas, que son las llaves del reino. Sigue conectado, no te pierdas ninguno de nuestros devocionales. Interactúa con nosotros ahí a través del chat. Si tienes algunas preguntas, dudas o peticiones de oración, recuerda escribirnos al número que aparece en pantalla, y ahí atenderemos todas tus inquietudes. Síguenos a través de este canal de la plataforma de YouTube, a través de la red de Facebook. Suscríbete ahí en YouTube, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Dale me gusta y sigue nuestra página en Facebook para que también puedas recibir notificaciones de cada transmisión que hacemos. Y recuerda que nada hace más útil a una persona en la tierra que el estar lista para ir al cielo. Que tengas un espectacular y maravilloso día. Que Dios te bendiga.